acceder a terapia en una situación de precariedad laboral es imposible. Y que sea un lujo es una pena. Nos metieron en la cabeza, en mi generación, primero hay que estudiar, hay que sacrificarse y luego hay que aguantar. Lo que están haciendo es invalidar, ¿no? Desde, bueno, por lo menos tienes trabajo, por lo menos, o es lo que hay, ¿no? Tienes que aguantar. Es que no vale la pena arriesgarse ni joder la salud por un trabajo. Yo no quiero sentirme una privilegiada por bajarme a tomarme unas cervezas con mis amigos. Es como una emoción que te inunda. Es que ya no es solo ir a trabajar, sino el mundo que te espera al salir de trabajar. Normalizamos cosas que no hay que normalizar. O sea, no es normal vivir pues que se te duerman las manos, vivir con una ansiedad, con esa sensación de peligro constante porque pues no llegas a fin de mes y es una mierda. No es normal vivir con miedo a final de mes. No es normal no poder enfermar, ni apagar el móvil, ni decir que no. No es normal trabajar sin contrato, sin derechos y sin descanso. Pero nos lo han hecho creer, que quien se queja es desagradecida, que aguantar es lo correcto, que tenemos lo que nos merecemos, que si tenemos mucho es porque nos lo hemos currado y que si tenemos poco, pues oye, haber estudiado. Pero hoy queremos decir algo claro. Tu malestar tiene sentido. Si te sientes agotada, frustrada, si llevas semanas con insomnio o apatía, no estás exagerando. Lo que vives no es justo y no estás sola. Por eso hoy, en Se tenía que decir y se dijo, vamos a hablar de la precariedad laboral, no solo como un problema económico, sino como una realidad que afecta a la salud mental, al cuerpo, a los vínculos y hasta a la identidad. Bienvenidas a este nuevo episodio. Empezamos. Y a todas vosotras, bienvenidas a este nuevo episodio de Se tenía que decir y se dijo. Hoy contamos con una mesa muy interesante que va a dar mucho que hablar y que pensar. Voy a empezar con mucho placer a presentarlas por mi derecha. Empezamos por Violeta, conocida como @laprados en Instagram. Una mujer y una artista talentosísima que pones humor, ironía y mucha verdad a una generación que, hija, nos ha tocado vivir, pues, hashtag precariedad, ¿no? Total, es que no queda otra, es que al final era o reírse o llorar y se me daba mejor lo primero. Ante la tragedia, humor que decía Shakespeare. Continúo con Jesús Soriano, que muchas personas conocerán como @soy un camarero y soy camarero, que no me equivoque, que me hacía mucha ilusión ponerte cara. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Un placer, gracias. Ese perfil que visibiliza y denuncia los abusos que hay en la hostelería y al final los abusos que se producen, ¿no? Un sector al que se le exige unas cuotas de trabajo altísimas a cambio de prácticamente nada. Así es. Pues Bien. muchísimas gracias. De nada. Bueno, continúo a mi izquierda con Marina, nuestra psicóloga del equipo de Somos Estupendas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti que vas a contextualizar y a visibilizar, ¿no?, cómo nos atraviesa toda esta problemática por dentro. Y finalmente, Teresa del Castillo, importante de él, una mujer que voy a decir que es icónica. Bueno, yo tengo aquí algunas palabras para definirte, pero creo que no tienes definición. Periodista, autónoma, madre, mujer mayor de 50 años que está viviendo una situación, corrígeme, precaria. Sí, la verdad es que sí, que estamos viviendo una situación un poquito complicada. Pero bueno, ¿cuántas cosas has dicho que soy? Bueno, ¿no? y seguro que me faltan la mitad. Pero estoy abrumada. Vas a ser una voz imprescindible pues para visibilizar, ¿no?, la precariedad del mercado laboral. Así que, pero bueno, vienes con una sonrisa. Vengo con una sonrisa. Digo como Violeta. Violeta, risa y sonrisa. Hay que ponerle a la vida. Así Pero que, queja bueno. que haya también, ¿eh? Y queja también, ¿eh? O sea, Y lloros también. Así que muchas gracias por invitarme, de verdad, encantada. Muchas gracias a vosotras. Vamos a contextualizar de qué estamos hablando porque la precariedad es un problema complejo y multifactorial. No es solo tener un sueldo bajo. La precariedad es una forma de vida forzada. Es no poder planificar nada, vivir con el agua al cuello y sentir que una pues no vale. Y esto afecta a diversos ámbitos de nuestra vida, al cuerpo, a la mente, al ánimo. Voy a empezar con un dato. El 33% de los casos de depresión entre personas activas podrían haberse evitado con un empleo estable, según la Universidad Pompeu Fabra. Empezamos con un dato potente. 1/3 de las personas. Lanzo la primera pregunta que yo creo que es la que nos estamos haciendo todas y es: ¿qué es la precariedad? Porque creo que sigue existiendo mucha confusión, ¿no? Lo que decíamos, no es solo tener un sueldo bajo. ¿Qué es? ¿Cómo lo vivís? yo creo que, como bien has dicho, no es solo la ausencia de trabajo o de oportunidades, ni los sueldos bajos. Bueno, sí, es básicamente eso,
modelo de vida que te obliga a vivir de una forma limitada. En plan, ya no solo a nivel laboral, sino incluso a nivel social, a nivel familiar, a nivel emocional, porque al final, bueno, pues vivimos en el sistema que vivimos, que es el sistema capitalista, necesitamos dinero para vivir y también para disfrutarlo, porque luego también me gustaría dejar claro sobre la mesa que ya no es solo tapar agujeros, comer y dormir, es que necesitamos también tener una parte de nuestro dinero que vaya dedicado a nuestro disfrute y algo que no sea trabajar, ¿sabes? Porque los cuidados de casa no dejan de ser trabajo también. Entonces, para mí eso sería la precariedad, o sea, la ausencia de unas condiciones de vida digna a causa del trabajo. Estoy de acuerdo, creo que al final cuando tú tienes un trabajo que no te permite vivir, es ahí donde está la precariedad laboral, cuando no te está permitiendo poder hacer lo que tú necesitas también en tu vida. Teresa, tú en tu caso has tenido una experiencia de vida bastante larga y has pasado como un poco por todos los escenarios posibles, ¿no? Asalariada, autónoma. ¿Cómo Sí, lo ves? yo la verdad es que, como le decía antes a Violeta, he hecho como una especie de 360 grados en mi vida. O sea, he dado la vuelta y creo que voy a volver a dar otra. Entonces, bueno, pues he sido asalariada, trabajo de cuenta ajena, trabajo de cuenta propia, autónoma, he tenido una sociedad limitada, una agencia de publicidad durante 9 años. La cosa fue mal, la cosa fue complicada. Fue un tema ahí que no quiero entrar en ello porque fue duro. Mi socia me estafó, se llevó toda la pasta en un mes, en mi baja maternal de mi hija pequeña, y me quedé de la noche a la mañana con 12 empleados, no sabía qué hacer, tuve que vender mi piso, indemnizarles, o sea, fue un poco complicado. Y volverte a reinventar, pues con 41 años, que tenía una niña muy pequeñita, tenía 1 año. Y bueno, pues ahí empecé mi declive profesional, mi caída en picado a los infiernos, al mundo de la precariedad, o sea, alternando trabajos de todo tipo. O sea, he sido camarera, he trabajado en cocina, he sido limpiadora, soy periodista, trabajé en el mundo de la publicidad, he trabajado de comercial. Es que creo que acumulo. El otro día miré mi vida laboral. Bueno, es que no os imagináis, o sea, cuánta cantidad de contratos, o sea, entonces, Barbaridad. ¿qué es lo que nos lleva a la precariedad? La precariedad nos trae, es como una especie de forma de vida, al final se ancla en tu vida, tú quieres escapar de ella, pero es como que te atrapa, es una cosa como, parece como una metáfora, pero es verdad que intentas luchar, entonces empiezas a cumplir años. En mi caso, yo tengo un tema añadido, tengo una hija con una discapacidad. Ella desde muy pequeña arrastraba un tema de una cardiopatía congénita, está operada 2 veces de corazón. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Tú a las empresas no le puedes pedir ahora sí que hay baja de padres por enfermedad del hijo, pero tú a un medio de comunicación en el que yo colaboraba de autónoma, no le puedes decir, mira, es que está mi hija en el Gregorio Marañón, que la van a operar otra vez, estamos 3 meses en el hospital, entonces tenías que alternar el trabajo con... Entonces, al final tuve que dejarlo. O sea, es que no podía... Era imposible conciliar. Aparte tenía una niña más pequeña, entonces es muy complicado. Te sientes muy sola y la precariedad es como... Se hace una forma de vida casi en ti. O sea, casi te gana la batalla. Pero es verdad que siempre quiero dar un mensaje positivo, que hay que echarle ganas. El emprendimiento es muy complicado. Cuando la gente te dice, emprende. El mundo emprendimiento, como si fuera una salida. Perdón, el emprendimiento y montar una empresa, para las personas que venimos de un perfil económico, yo vengo de un pueblo de Ciudad Real, yo fui la primera persona en mi familia que tuvo una carrera universitaria. Mi madre no sabía leer, vino a Madrid cuando vino y aprendió a leer. O sea, imaginaros desde qué perfil venimos. Entonces, ¿dónde vas a encontrar tú un apoyo, un anclaje, ¿no? Una fuerza? Entonces, si te caes de ese mundo empresarial, que me caí por una desgracia, por una mala gestión de una elección mala de una socia, no tienes recursos. Entonces, el emprender es muy complicado. Tú no puedes emprender desde el vacío, desde la nada, desde el -0, no puedes emprender. Entonces, bueno, tuve que encadenar un trabajo con otro y ahí es donde la falta de tiempo, la falta de... A ver, ¿cómo explicaros? La falta de intentar darle un vuelco a tu vida, volver al mundo de los medios de comunicación. En los medios de comunicación, estamos en medio de comunicación, es un podcast muy seguido. A partir de cierta edad es muy complicado trabajar. Claro. Es muy complicado que te cojan. Ya eres mayor, el edadismo. Teresa, ¿cuántos trabajos has tenido ahora mismo? ¿Cuántos has encadenado? 3. De momento, ¿a la vez? 3 y algunas cositas sueltas de colaboraciones, pero sí 3.
Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Que haya que tener 3 trabajos a la vez para llegar Sí. a fin de mes. Bueno, yo soy más joven, mi experiencia laboral es más corta, pero también soy autónoma, he pasado por estar empleada y no sé si os suena una frase así como tienes que aguantar. Encima tienes trabajo, hay que esforzarse porque todo llega. Claro, yo me acuerdo hace unos años cuando empecé y tenía que aguantar estas frases y no me daba para llegar a fin de mes y trabajaba horas y horas en un medio de comunicación. ¿Cómo resuenan estas frases? Por ejemplo, Jesús, yo vengo de Sí. familia hostelera, la he vivido en las dos partes, en los medios de comunicación y en la hostelería. Bueno, pues eso siempre ha pasado en la hostelería, lo de que si no te interesan las condiciones, tengo 100 detrás que les interesa. Es verdad que últimamente están saliendo en medios llorando más de que no encuentran personal. Primero que si los jóvenes son unos vagos, que si no quieren trabajar, están mejor en casa con las paguitas, que no sabemos qué paguitas son, porque yo no las veo, pero bueno, que están mejor en casa con las paguitas o que no hay profesionales. Todos son titulares para ocultar la verdad que todos sabemos, que es que falta personal porque faltan buenos empresarios y empresarias. Es que es la realidad. Las ofertas de trabajo que me llegan diariamente son precarias, no, o sea, muchísimo más. Y bueno, esta frase típica de que si no te interesa, pues tengo 100 detrás, ahora lo estamos haciendo los camareros. En plan, no me das buenas condiciones o tenemos 100 ofertas detrás más. O sea, las personas que trabajamos dentro del sector de la hostelería estamos cogiendo el mango de la sartén poco a poco y por eso salen a llorar muchas veces algunos de los empresarios o empresarios, que me gusta decirle a mí, diciendo esto, ¿no? Pues para dejar y echar la culpa a las personas que trabajamos en el sector. Ya la hostelería casposa se está acabando poco a poco y gracias a Dios espero que se acabe de terminar. Siempre va a haber gente necesitada, personas necesitadas que necesitan trabajo, aunque sea precario, de forma puntual, porque es eso, irse bajo de un puente. Yo también he estado en esa situación. Y luego también van a ver esta gente que se hace llamar empresarios, que se nutren de personas que necesitan ese trabajo y van rodando y se van yendo y van cambiando de personal y hacen viable su negocio a través de la explotación laboral. Espero que poco a poco vaya cambiando, aunque cueste. Yo aquí siempre estoy exponiendo y metiendo el dedo en la llaga para que salten. Al final yo creo que esto lo que hace también es validar, ¿no? Falta mucho que la gente pueda entenderse y pueda ver qué pasa en muchos sectores. Sí. En este caso es en la hostelería, pero qué pasa en muchos sectores que ahora nos contaréis mejor. Y ahí, cuando yo puedo validar mi sufrimiento o mi dolor y veo qué pasa a Sí. mi alrededor, también esto me va a dar como ese Sí, confort. creo que era un nicho, por ejemplo, cuando yo creé Soy Camarero, solo era de humor en realidad. Yo quería contar mi día a día porque en redes sociales no estaba ese nicho Es verdad. de hostelería, no hacían vídeos Claro. de humor como ahora, no se exponía a esas cosas. Y empecé con el Facebook, no estaba ni el Instagram ni nada de esto. Y creció muy rápido porque la gente buscaba y esperaba esto, ¿no? Que hubiera un sitio para los trabajadores del sector, las personas que trabajamos dentro de este sector y la verdad que creció bastante rápido y luego ya pues en todas las redes. Creo que se necesitaba. Luego ya entre risa y risa pues la gente me decía, puedes exponer mi caso por esto, por lo otro y creo que era una buena idea. Si tenía chulo. la herramienta, el altavoz, pues dejársela a ellos porque yo en su momento necesitaba mucho ese altavoz y no lo tuve, así que me alegro de que lo tengan ellos. Claro. Sí, porque al final las frases que comentaba ahora Patricia, lo que están haciendo es invalidar, ¿no? Desde, bueno, por lo menos tienes trabajo, por lo menos, o es lo que hay, ¿no? Tienes que aguantar. Es como, bueno, ahí lo que tú le estás diciendo a la persona es como lo que tú estás sintiendo no vale, ¿no? Que ahora está como muy de moda y que está genial no decirle a los niños que no lloren. Pero esto es un poco lo mismo, ¿no? Es como decirle a la persona, no te quejes, que no es para tanto. Sí, es que por como, eso ostras. ahora salen a llorar en los titulares de que no queremos trabajar, la culpa de Sí. las camareras, de Sí, las personas sí. que trabajamos en el sector. Y les molesta porque ahora tenemos voz. Antes era muy fácil explotarnos y estar calladitos y a continuar trabajando y enriquecerlos y cumplir pues los sueños de ellos. Porque después, por ejemplo, David Muñoz también estaba diciendo que no lo culpo, ¿vale? No culpo a nadie, pero que hay un titular, que es verdad que está un poquito sacado de contexto, decía que 40 horas es trabajar muy poco. Vale, eso después leyendo, antes de ya me iba a lanzar, pero yo digo, voy a leer todo el artículo que si no luego me meten por todos lados. Y vi que decía que era su opinión personal de que él quería trabajar más y demás, cada uno que trabaje lo que quiera siempre y cuando se le pague lo que corresponde, porque era su sueño de trabajar muchas horas para conseguir su sueño, pero un trabajador no está cumpliendo su sueño por muchas horas que trabaje ahí. Total. Entonces, bueno, el titular, para nada de acuerdo y luego pues dentro pues el que haga lo que quiera, pero que tampoco haga escuela de eso porque aumenta la precariedad.
Violeta, Jesús, hay algo muy particular de la manera que tenéis de denunciar la precariedad laboral y es que hacéis uso del humor y precisamente el humor os ayuda a llegar a mucha gente, pero también siento que ayuda a las personas a hablar sin culpa, ¿no? Porque el humor al final es un canal. En tu caso, Violeta, ¿cómo llegas a este punto? ¿Cómo transformas algo tan complejo y doloroso y que vamos a ir viendo a lo largo del episodio en algo que al fin y al cabo dices, pues nos podemos reír? Ya, a ver, también es verdad que siempre ha sido mi manera de comunicarme desde que tengo uso de memoria, o sea, como que siempre he utilizado mucho el humor, supongo porque también es la manera fácil, a lo mejor es como el meme este de, eres muy graciosa, gracias, mis padres no me hablaban, ¿no? Mis padres me hablaban, ¿vale? pero sí, pues no sé, algún trauma tendré por ahí que me hizo ser así. Pero bueno, al final, o sea, una herramienta que descubrí desde pequeña y es verdad que al final, pues como artista, lo que hace es hacerlo todo mucho más digerible y me permite, pues eso, hablar de precariedad o ciertos temas como la muerte, el duelo, tal, de una manera que al final te puedas reír. Eso no quita que no sea duro y que no haya una crítica detrás. Y de hecho me hace mucha gracia porque yo me meto mucho en el discurso que ya se ha desvirtuado un poco de abajo el trabajo, etc, etc. Y me hace mucha gracia porque cuando hago un vídeo hablando de esto, en plan de, tío, pues habría que trabajar menos horas, redistribución de la riqueza, tal, me comenta alguien y me pone, trabaja, floja, y es como, estoy trabajando, este es mi trabajo. O sea, de hecho, en muchos casos hago esto por dinero. Me han pagado por este vídeo, por esta ilustración. Le estoy diciendo muchas palabrotas, perdón, estupendas. Aquí ponemos un pitido. No le das gracias por el engagement. Bueno, muchas gracias por el engagement, para empezar. Y segundo, es como, sois tontísimo. En plan, literalmente, este es mi trabajo, ¿sabes? Y conté con eso y me gustaría trabajar menos. Porque yo disfruto muchísimo de no hacer nada. O sea, al revés, me gusta hacer muchísimas cosas. Y es lo que hablaba antes de la precariedad. Es como, tío, pues no ser precaria es tener la posibilidad de poder hacerla, ¿sabes? Yo no quiero sentirme una privilegiada por bajarme a tomarme unas cervezas con mis amigos. O no quiero sentirme una privilegiada por bajarme una semana a Granada a mi familia, tío. Teniendo que vivir lejos porque precisamente en mi tierra no pude trabajar en su día. Entonces, es lo que hay. Lo mínimo que te vas a comer va a ser un par de viñetas sobre esto. O sea... Vamos. Me encantan las viñetas. Comenzábamos con un dato y es que un 33% de los casos de depresión en personas activas podrían haberse evitado, ¿no?, entre comillas, con un empleo digno. Y es que estamos viendo que la precariedad no solo nos agota, sino que nos enferma. ¿Qué síntomas habéis notado? Y Marina, luego tú nos encaminas y pones luz sobre esto, pero ¿qué síntomas habéis notado que os hayan hecho pensar, wow, a lo mejor esto no es como debería ser? Madre mía, yo todos los síntomas. Uno, por ejemplo. Pues mucho insomnio, no poder dormir, no poder conciliar el sueño por las noches tranquila, mucha hiperactividad, una sensación de agitación constante, de no llegar a ningún sitio. En mi caso, bueno, soy madre, como os he comentado, con muchas tareas a la vez, ¿no?, que tengo que hacer. O sea, la precariedad está afectando no solamente a mí, sino que está afectando a mi familia. En mi caso también, mi pareja, mi marido, pues también le despidieron de su trabajo con 50 años, estuvo mucho tiempo en el paro. Entonces, el asumir la carga de tener esos 3 trabajos para poder llegar y traer algo para que pudiéramos, bueno, medio subsistir. Entonces, es verdad que te sientes cansada, he tenido muchos dolores de cabeza muchísimos años, que ahora estoy mejorando, un cansancio constante, una fatiga crónica, o sea, es fatiga constante y mucha sensación de ansiedad. Yo lo catalogo así porque es verdad que nosotros antes no íbamos al psicólogo, no nos dábamos cuenta. Ahora con el tiempo sí que, desde que mi hija ha estado también con estas sintomatologías, he intentado ponerle cara y voz a esto y no sabía lo que era. Yo pensaba que a mí me llegaban a decir, es que te quejas demasiado, es que eres una quejica, es que eres una floja. He llegado a decir, incluso hasta un médico me ha llegado a decir, es que hay que tener un poquito más, tómate unas vitaminas, por favor, cuando ya era una, no sé, una losa que caía sobre mí. Y eso que yo soy una persona muy activa. Entonces, ese es el síntoma principal, la fatiga y el no poder contigo. O sea, no poder estar con tu cuerpo a gusto. Te dejas, te abandonas, bueno, en fin. Ese médico no se leyó ese día el código deontológico, Manolo, por favor, qué importante es ser dignos en nuestros trabajos, además de un empleo digno. Jesús, yo te digo, yo vengo de familia hostelera y yo tengo el recuerdo de ver
a mi padre el domingo por la tarde Ujú. y no verle y que me viniera a dar un beso a las 11 de la mañana noche porque se ha ido a las 7. Ahora está malito, aparte está mal, pero claro, nunca lo que decía Teresa, no se exterioriza. ¿Qué No. síntomas? A ver, aparte del estrés y la tensión que tienes, bueno, a mí por ejemplo me dolía muchas veces aquí, ¿no? Sí, el Y cuello. creo que es de la tensión, ¿no? Que pensaba que me iba a caer redondo muchas veces en la barra. La tensión por los turnos partidos, como dices, ¿no? Como tu padre trabajaba todo el día, es incompatible tener una vida social con trabajar dentro del sector de la hostelería. Es muy difícil. En poquitas empresas no hay los turnos partidos, que yo creo que deberían ser erradicados, porque Verdad. es no Total. tener Total. vida. Los sueldos, el que te llama, la no desconexión digital también, que te presionan, te llama el jefe por si puedes venir porque se ha fallado uno, cualquier cosa para renegarte, para todo. Demasiada presión. Y eso ya lo juntas también a los clientes, al estrés térmico cuando es en verano, detrás de la barra o en cocina. Vamos, que los que sobrevivan, pues es un milagro al final. Total. Qué complicado. Qué complicado. Violeta. todo. Yo antes de ser autónoma estaba en el mundo de la publicidad, del que salí precisamente porque estaba, y ahora puedo ponerle palabra y contextualizarlo porque en ese momento simplemente era como estoy triste y no sé qué me pasa. Ahora sé que, pues bueno, se estuvo coqueteando con una pequeña depresión y Qué coqueteo. Violeta Qué psicótica coqueteo más- coqueteando. coqueteando no, porque es verdad que no hubo nada diagnosticado, pero sí que empecé un proceso de terapia a raíz de ahí porque estaba tremendamente triste, o sea, hasta el punto de decir, ostras, ¿cuántos días llevo jugando a la Nintendo sin parar? O sea, ¿cuántos días llevo en la Luigi Mansion, ¿sabes? Me costaba levantarme y estaba mal, o sea, mal nivel, en plan, se me dormían las manos, o sea, una ansiedad constante. Y ya no era solo por el sueldo, porque también era porque la precariedad no es solo lo que te pagan, sino el tiempo que dedica. O sea, es que yo sentía que la vida se me estaba yendo, ¿sabes? Era como, tío, había normalizado salir de la agencia a las 11, 12 de la noche cada día llorando. Entonces, pues cuando hubo la pandemia, claro, ahí me hizo clic porque de repente pues empezaron a sonar frases como crisis means opportunity y es como, no, crisis significa crisis. Opportunity será para ti que te vas a comprar una segunda residencia en la playa. Para mí significa depresión. Entonces, este lenguaje de empresa, como si fuese Vicente del Bosque, de siente los colores, siente la marca, siente tal, y ahí me di cuenta de que yo no comulgaba con esto y me fui, pero sí que me llegaron frases por parte de mis superiores tipo, ¿qué te pasa? Ya no eres brillante. Y es como, bueno, es que estoy triste. Vale, pues no estás triste. Ya está. ¿Sabes? O mandarme un mail, que ahí fue cuando, Fenomenal. para mí fue un antes y un después, un sábado. Encima COVID, ¿sabes? Era como, la gente se estaba muriendo y yo estaba haciendo anuncios de galletas, ¿sabes? En plan, no es tan importante, es que además no es tan importante, es que no se va a morir nadie porque no ha entregado un claim al día siguiente. Y llegarme un mail el sábado, tener una ataque de ansiedad y decir, yo no voy a estar aquí. Entonces eso, pues ansiedad, pues, y cómo se puede sentir la ansiedad de todas maneras físicas, en plan espalda, cuello, pelo sucio. Marina, están hablando de algo que a mí me parece tremendamente peligroso, si podemos llamarlo, que es cuando se normalizan estos síntomas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando lo sufrimos, lo normalizamos y, bueno, en vuestros casos dais un golpe sobre la mesa y dices que no, pero lo cierto es que hay un periodo hasta que eso se produce, que entiendo que es que ya no se puede más. ¿Qué pasa? ¿Qué peligro tiene normalizar estos síntomas como ansiedad, insomnio, fatiga crónica? Bueno, es que al final te pierdes, creo que lo habéis definido súper bien. Vamos, de hecho, como es que habéis hecho los síntomas de manual, ¿no? Normalizamos cosas que no hay que normalizar. O sea, no es normal vivir, pues que se te duerman las manos, vivir con una ansiedad, con esa sensación de peligro constante, porque pues no llegas a fin de mes y es una mierda. O sea, y es que es tal cual, o sea, ojalá poder decir otra cosa, ¿no? Pero... Y más que normalizarlo, porque yo era como consciente de que me estaban pasando, o sea, tú imagínate, tienes 25 años, se te duermen las manos, ¿sabes? En Claro. plan, ¿qué me pasa? Pero estoy hablando fatal. Pero sobre todo en mi caso no era la normalización, era la culpa. O sea, yo no dejé ante la publicidad por la culpa que sentía de fallarle a mis padres, que ya esto, mis padres al contrario, fueron los primeros que me dijeron, tú no vas a estar así con esta edad porque no, ¿sabes? Y porque por suerte, que esto también es otra cosa, no tengo la necesidad, con muchas comillas, o sea, tendría un colchón en plan de que a las muy malas me bajo a casa de mis padres y a que mi madre me haga un puchero y me dé un beso para las noches. Pero era eso, la culpa de decir, he hecho una carrera, he hecho un máster, me he cambiado de ciudad, aquí había un desembolso económico y de tiempo hacia mí y yo no estoy cumpliendo con las expectativas. Claro, es que la culpa yo creo que al final es esa gran losa que nos hace no movernos, ¿no? Porque Claro. aparece con la emoción tan fuerte y claro, te invalida muchísimo.
Porque desde esa culpa es como, claro, ¿cómo voy a dejar yo un trabajo con las frases que hablábamos antes? ¿No? Si por lo menos tengo trabajo. Claro. La gente se está muriendo con COVID y yo por lo menos tengo trabajo. Claro, y además un Claro. trabajo Atractivo. Sí, o un trabajo ordinario, por así decirlo, que no es la extravagancia, ¿no? Como se tiene de dedicarte al arte, que esto luego si queréis hablamos también de que esto parezca que dedicarse al arte es como, bueno, ser astronauta prácticamente, en plan como lo hacen 3 personas en el mundo y es como, tío. No, o y que sea, luego yo creo que también hay muchos trabajos que son relativamente como atractivos desde fuera y que la gente también refuerza estas ideas, ¿no? Porque es como, guau, es que estás, lo que decías, ¿no? Anuncios de no sé qué marca, qué chulo. Y tú a lo mejor estás con una ansiedad de 10 en tu casa metida, eso, con tus manos dormidas diciendo, joder, si es que encima, ¿no? Lo que escucho desde fuera no es como, pues lo que decías, ¿no? Que mis padres se lo llevo a verbalizar con ellos, me han dicho, oye, cariño, pues no, déjalo porque estás fatal. Y eso no es lo que... ¿Sabéis el caso? Que cuando tú eres el padre, cuando tú eres el padre o la madre Claro. y tienes una hija de tu edad y dices, a ver, y tú eres la que tienes que sostener y decirle a tu hija, no trabajes en eso, pero es que yo sí tengo que trabajar en esto porque es que tenemos que comer. Entonces, Claro. Cuando tienes 50, bueno, yo tengo 55, o sea, no tengo 50, tengo 55, 55, o sea, cuidado. Le digo a los niños, que trabajo con niños ahora, 5 y 5, 2 manitas de años. ¿Tienes 5 añitos? Digo, sí, 5. 5 y 5. Pues ahí sí que te sientes tú súper mega culpable. La culpa viene ahí a la losa y dices, no lo puedo abandonar, yo soy la fuerte, yo soy la que tengo que estar aquí. Entonces ahí sí que te sientes súper mal. Cuando tienes el doble de años que tengo, en tu caso, el doble incluso un poco más. Pero bueno, a veces hay que parar y si tú no estás bien tampoco puedes... Pero claro, tú eres el sostén de tu familia, encima con precariedad y te sientes culpable porque dices, yo estudié una carrera, ¿vale? Me dijeron estudia, pues estudio. Trabaja en lo que sea, trabajo en lo que sea. Y en mi edad, en mi generación, estaba súper feo. Yo tengo amigos de mi edad que lo ven súper mal, pero muy mal, abandonar un trabajo. Eso es el horror. Cuando yo veo esto de la gran evasión se dice en Estados Unidos, la gente que, el gran abandono que le llaman, gente joven que deja sus trabajos en directo, en TikTok lo veo, no, es que dejo el trabajo porque que me encanta. Yo, el día que lo vi, dije, bueno, es que se me pone la piel de gallina, mi muera, no es por el aire acondicionado hoy, aplaudiendo como loca, me decía mi hija, ¿pero qué te pasa? Digo, estoy loca. Es que, ole, o sea, de verdad, quiero hacer eso como yo, tener ese atrevimiento que en nuestra época nos metieron en la cabeza, en mi generación, hay que trabajar, primero hay que estudiar, hay que sacrificarse, que doy la palabra sacrificarse, Sí. y luego hay que aguantar. Pero bueno, ¿aguantar qué? Ya he aguantado mucho. Y encima no tengo recompensa, porque encima, como os digo, la vida me ha ido llevando a volver a estar en el punto de inicio. Porque yo, una cosa os digo, cobro menos que cuando tenía 25 años, que trabajaba en la agencia Europa Press. Por cierto, hola, compañeros de Europa Press, si me veis. 25, o sea, ¿os imagináis? Ahora, al cambio, es que cobro menos. Y tengo una familia, entonces te sientes como fracasada, pero no, o sea, quiero dar un punto positivo. Entonces, sí que cuando dices lo de abandonar, te plantea muchas cosas, o dices, no puedo abandonar, pero al final es que tienes que no puedes con tu cuerpo, no puedes con tu vida. Yo no sabía lo que era, de verdad, es que no me podía parar a pensar qué me pasaba. Y como dice Marina, el apoyo de una psicóloga en su día me hizo mucho bien, gracias a todos los psicólogos, y sobre todo a la psicóloga que me ayudó. Sí, bueno. Me quedo así como tremenda, ¿no? Como... Marina, cuando habla Teresa del apoyo de una psicóloga, aquí no damos tips ni consejos, es un problema es transversal, estructural, pero más o menos, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a detectar que estamos efectivamente en una situación de precariedad laboral desde el punto de vista de la salud mental, de los síntomas? A ver, yo creo que estas herramientas es una pregunta complicada, porque creo que son unos síntomas que pueden estar en otras muchas cosas. Entonces, cogiéndolo... Por ejemplo, pues cuando hay un trauma súper fuerte, también podemos ver unos síntomas muy parecidos, que creo que también es muy interesante, ¿no? Cuando yo en pacientes con trauma puedo observar unos síntomas parecidos. Hay mucha sintomatología ansioso-depresiva, como decían, hay muchos problemas con el sueño, tanto para conciliar como para mantener, vives en un estado de alerta constante. Entonces, claro, esos síntomas, pues hay que ver un poco de dónde vienen. Yo creo que es importante parar y cuando tú te estás dando cuenta que es como una emoción que te inunda. Yo siempre digo, hay como dos partes. Una emoción puntual que viene, que gestionas, regulas y se va. Y una emoción que te inunda y que de repente te coge y te envuelve absolutamente toda tu vida, como decía Teresa, ¿no? Que decía, es que me pasa con mi familia, me pasa en todos los ámbitos. O como decía Violeta, que al final que no me puedo bajar a tomar una cerveza con mis amigos. Es que ahí hay un problema. Entonces, bueno, creo que ahí también hay que parar y ver qué está pasando, qué me está causando. Cuando tengo un malestar súper grande en ir al trabajo, pues a lo mejor ahí hay algo.
No digo pues la pereza que nos puede dar a todos en ciertos momentos o que no te pueda apetecer, o también creo que hay gente que tenemos suerte y tenemos un trabajo mucho más vocacional, que hay otros pues que no son vocacionales, y encontrar esa motivación pues entiendo que puede costar. Pero cuando es un malestar tan grande que te invalida, yo creo que ahí es donde estamos en una situación de precariedad laboral. Jesús, Dígame. en la hostelería tenéis ese momento para poder parar, porque hay jornadas infinitas. Yo no recuerdo a mi padre que le diera tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues dejar ese trabajo, tal cual, ya está. Porque es que al final yo lo hice en su día. Yo, por ejemplo, mira, entré en un restaurante, había una persona que era encargado ya más de 10 años. Entré y los dueños, los jefes, vieron que le gustaba como trabajo y querían subirme muy rápido a ser también encargado ahí. ¿Qué pasa? Que no le gustó un pelo a ese compañero en ese caso. Y me hizo la vida imposible en el trabajo, pero imposible. A tal punto que una de las veces intenté ir a trabajar y no pude. Me tuve que volver a casa porque empezó a darme un ataque de ansiedad, tuve que ir a urgencias y demás. Ya no quería volver a pisar ese sitio. Me llamaron para decirme que no, me cambiaban de sitio, ¿no? Es un restaurante, una cadena. Y le dije que no quería saber nada ni del restaurante, ni del compañero, ni de nadie. Así que es que no vale la pena arriesgarse ni joder la salud por un trabajo. Al final somos números para ellos, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, y no vale la pena joder la salud porque cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no vale la pena. Lo más importante es tener la salud y, bueno, esos explotadores o compañeros que tampoco ayudan fuera de tu vida. Está claro que en esta... Dicho esto, perdona, no tenía red social porque si no lo hubiera puesto a parir, ¿eh? Fijaos que escuchándoos y saliéndome un poco del guión, yo recuerdo cuando empecé en uno de mis primeros trabajos, iba conduciendo por mi barrio, mi casa de toda la vida, se me olvidó a dónde estaba yendo y era porque me había dado un ataque de pánico pensando en mi situación laboral un tanto precaria, ¿no? Y esto no es casualidad, la realidad es que la precariedad laboral atraviesa a todos los sectores, pero se ensaña pues con jóvenes, con mujeres, con los cuidados, con la hostelería, en resumen con sectores muchas veces invisibilizados y está bien reconocerlo y decir, bueno, ahora me va bien o me va menos bien, pero he pasado por ahí. Os lanzo este apacible testimonio como el mío para que me digáis cómo lo veis vosotras. Bueno, testimonio tranquilizador, la verdad, ¿no? Para las generaciones que vienen. Sí. Bueno, pues una realidad horrible, ¿no? Donde estamos todas y eso, o sea, ya no es solo que te atraviesen los sueldos, ¿no? Es que, por ejemplo, el nivel de vida no para de subir, ¿sabes? O sea, es que... O sea, desde el precio del aguacate hasta la vivienda, que es lo más complicado. Es que al final, si estás echando 8, 9, 10 horas en un trabajo y luego ni siquiera puedes permitirte un sitio, un hogar en el que estás tranquila, en el que estás a gusto, en el que tener tu espacio, pues claro que se te va la pinza. O sea, y al final es horrible porque todo el rato, o sea, todo esto lo que hace es infantilizarte constantemente y encontrarte con 30 años, pues a lo mejor compartiendo con un chiquillo de 19 que acaba de meterse en la carrera, que claramente no sigue tu estilo de vida, que a lo mejor no tal, y a eso, y compartir el piso está muy bien y es una experiencia muy bonita y recomiendo a todo el mundo, pues, tal, pero nadie comparte piso a partir de los yo qué sé, 30 por gusto, tío. O gente, parejas que literalmente no se soportan, obligadas a dormir en la misma cama porque es mucho más barato. O sea, entonces, eso, es que ya no es solo ir a trabajar, sino el mundo que te espera al salir de trabajar, ¿sabes? En el que tampoco encuentras una paz, una tranquilidad, en el que no puedes permitirte un ocio tampoco que no sea a través del consumo, porque parece que si no consumes, no... Bueno, es que ni siquiera hay espacio. O sea, es que en Barcelona ahora... Ahí están las superillas, y que son como espacios en plan para que la gente se reúna, pero es que es lo que debería ser las ciudades, es que las ciudades deberían estar hechas para que la gente la use, ¿sabes? O sea, para que realmente tú te puedas bajar a poner una candela y hacer una comida para los vecinos, ¿sabes? En plan, y que no sea algo limitante a las fiestas de barrio, sino que la calle sea, pues eso, para los vecinos, ¿sabes? Y que la construyan los vecinos. Entonces, que yo no pueda encontrar, bueno, claro, y luego otra cosa, si la ciudad también está enfocada solo a la gente que viene a visitarla, y yo como persona que habita allí no puedo disfrutarla porque no voy a encontrar sitio en una terraza porque es para cenar a las 6, cuando estamos en, yo qué sé, Barcelona, Madrid, pues sí, la situación pues te lleva un poco a tirarte de los pelos.
Entonces, pues bueno, porque dices, bueno, pues me subo unas latas a mi casa y me las tomo con mis colegas. ¿Dónde? Si vivo en 20 metros cuadrados. Que no es mi caso, que yo en ese sentido soy una privilegiada, con muchas comillas. Entre comillas, para quien no esté viendo el video Exacto, podcast, vale. Violeta no para de entrecomillar, pero fíjate, Violeta, yo creo que aquí hay un papel fundamental y que lo hemos estado hablando de visibilizar, y las redes sociales, antes de despedirnos, tenemos que comentarlo, tanto por parte de quienes os encargáis, ¿no?, de crear ese contenido, como de quienes lo consumimos, ¿no? Yo estoy en esa simbiosis entre ambas. Y aquí me parece muy complicado llegar a entender qué punto o en qué punto se sitúan las redes sociales con respecto a la precariedad laboral, porque sí, yo veo vuestros perfiles y guay, venga, desde el humor vamos a denunciar, vamos a no aguantar, pero pasa si el algoritmo te dice no es una crisis, es una oportunidad, dices, Claro. hoy yo no me he despertado siendo Jeff Bezos, ¿sabes? Entonces no veo la oportunidad. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿En qué punto creéis que estamos? Es que vivimos en un mundo paralelo a veces, yo pienso. Hacen falta más Total. perfiles como los vuestros, porque yo tengo una hija de 15 años, ¿vale? Que ha cumplido 15 Pues años. una puta, porque los perfiles como los nuestros luego se comen una mierda. Eso Porque es. los perfiles que luego venden son pues el desayuno, la tostada, el café, Es lo que las dice vacaciones en ella. Ibiza y los Mamá, perfiles. soy rara porque no nos vamos a Disney, a Euro Disney, no nos va, o sea, porque imaginaos mi situación, o sea, ella con 15 años, su mundo de Instagram, su mundo de, como dices, algoritmos, Limpieza todo es digital, pasta, limpieza digital. todo, o sea, entonces ella empieza a comparar y yo lo veo por ella, porque yo ya digo, mira, yo me pongo una peli con un poquito de ventilador, o sea, ya al final como que te conformas, de verdad, yo he asumido ya mi rol de, señora de 55 años en casita, no, como dices tú, lo de las calles es muy importante, las calles deberían ser de las personas, las calles son de las franquicias, las calles son de sitios donde tengamos que consumir. O sea, ¿qué damos oportunidades a nuestros hijos? Donde yo vivo, otra cosa, nos están echando de Madrid, nos tenemos que ir a vivir no sé, lejísimos, a 2 horas de nuestros trabajos, 2 horas que perdemos, 2 para volver, 2 para... Yo vivo en zona sur, casi pegado a Toledo, ¿vamos? Entonces, ¿qué es lo único que me puedo permitir? El único piso que me puedo permitir porque no puedo compartir, claro, ya comparto con mi familia, somos 4. Entonces, imaginaros, cada vez más lejos, en estas ciudades, dormitorio, no hay oportunidades, hay sitios donde solamente hay para apostar. O sea, ocio de mi hija, apostar, el otro, perdona, no he dicho marcas, por favor. O sea, ¿qué hay? No hay puntos de encuentro para los jóvenes. ¿Que se ven abocados a qué? Al Instagram A tragar redes y a tragar redes y a ver un mundo imposible, porque esos niños, que no solamente soy yo la única, porque hay mucha gente con muy problemática, no tienen otra oportunidad. Entonces, ahí está. El tema de las redes, la comparativa es odiosa, de verdad. Marina, tú eres psicóloga y algo que es evidente y que cada vez se está haciendo más visible es que acceder a terapia en una situación de precariedad laboral es prácticamente imposible, ¿no? Es imposible. Tanto por la seguridad social, que los tiempos de espera son, bueno, pues como decía Larra, vuelvo mañana, y a nivel privado, pues es muy inviable, ¿no?, para la gran mayoría de las personas. Tú como psicóloga, ¿cómo lo ves? O sea, porque claro, entiendo la frustración que puedes llegar a sentir de decir, es que Sí. la dicotomía está ahí. Para mí, vamos, a nivel personal es una frustración enorme. Es una frustración enorme porque al final, bueno, yo tengo la suerte, me dedico, o sea, yo trabajo aquí en Somos Estupendas, que es privado, pero claro, es que poder acceder a esto es que es un lujo. Y es una pena porque al final es sanidad. Y que la sanidad sea un lujo, pues creo que dice mucho de nosotros como sociedad. Y quien va por pública, pues bueno, pues es que se encuentra con unos tiempos, como decías, que es que son imposibles. O sea, yo tengo pacientes que han llegado a mí por derivaciones y a lo mejor casos de ideación suicida, que creo que es como lo más prioritario a nivel salud mental, que a lo mejor les daban para mes y medio. Y dices, pero qué barbaridad. Claro, es que esa persona se ha perdido. Y bueno, quien puede rascar y llegar, pues a lo mejor llega, pero es que es prácticamente imposible. Y que sea un lujo es una pena. Entonces, bueno, creo que como sociedad tenemos que empezar a movilizar. Están hablando mucho de que van a hacer cosas a nivel de salud mental. Sí que hay, pues cada vez se están movilizando más protocolos de bueno, pues sí, creo que se están dando pasitos, pero creo que son pasitos muy pequeños y muy cortos. Entonces, a ver si eso también llega y conseguimos llegar a toda esta gente que realmente lo necesita y que no se lo puede permitir y que no tiene ese lujo. Para cerrar y antes de despedirnos, ¿qué mensaje le daríais a esa persona que nos esté escuchando, que está empatizando, que quizás ha tenido y ha realizado, ¿no?, ha podido hacer este despertar
escuchando este podcast, pero que al fin y al cabo se siente sola, y decirle ese mensaje de, oye, no es culpa tuya. ¿Qué le diríais a esa persona que muy probablemente ahora mismo esté escuchando? Yo lo primero que le diría es que la entiendo porque al final pasar por una situación así es muy difícil, y sobre todo cuando se empieza, yo creo que nos ha pasado a la mayoría de empezar en trabajos pues muy precarios, muy complicados, y que busque apoyo. Creo que buscar un apoyo y una red que te sostenga es fundamental, porque tendemos mucho a aislarnos cuando estamos mal, y es fundamental poder buscar una red de apoyo. Entonces yo animaría a todas las personas que nos estén escuchando y que se sientan así a que busquen una buena red de apoyo. Yo le diría que no se culpabilice la persona, que no se culpabilice, que no es su culpa no encontrar trabajo, que es culpa de un sistema que nos rodea, algo estructural, y que aunque que no está sola, ¿no? Que siempre hay que buscar ese, como dice Marina, ese apoyo. Porque yo me he sentido culpable por ser madre a una edad, por ser madre a otra edad, por estudiar una cosa, por no estudiar otra cosa. O sea, llega un momento que te culpabilizas por todo. Si has estudiado mucho, si estás sobrecualificada, si estás menos cualificada para otras cosas. En fin, por todo hay culpas. Entonces, bueno, pues dar un mensaje que bueno, que hay algo ahí detrás, que tenemos que unirnos y buscar siempre algo que te guste hacer, intentar refrescar un poquito ese momento que tienes ahí de ideas turbulentas, y siempre imagino, bueno, que a pesar de todo, aunque sea la seguridad social, la gente que no tenga recursos, porque la precariedad te hace no ir al médico normal, porque no tienes tiempo, te hace no tener salud mental y no ir al psicólogo porque no te lo puedes permitir, te hace no ir al dentista, por ejemplo, tema de salud dental, también es muy importante, o sea, son muchas cosas. Entonces, bueno, pues que busquemos apoyos de otra manera y bueno, y resiliencia, claro. Violeta, Jesús. Yo les diría que lo primero, ánimo, que es una mierda esto, que se organicen y que presionen, porque al final es lo que nos queda, en plan, pues presionar desde a nivel político como a nivel social, que realmente estas cosas cambien, que al final el capitalismo es un monstruo con el que estamos combatiendo todas, así que mejor juntas, y que pidan, por ejemplo, a nivel artístico, en plan que valoren su trabajo, que siempre ha estado un poco como doblegado en segundo plano y quizá no se le da la importancia. Chicos, no seríamos nada sin el arte. O sea, entonces pedid, valorad vuestro trabajo, no estáis, dejad de romantizar lo de, ay, no, es que te dedicas a lo que te gusta. No, me dedico a lo que se me da bien. Igual que a un médico se le da bien X cosas porque se ha preparado, yo también me he preparado para esto, ya sea para contar chistes, ya sea para tal, o sea, me dedico a lo mío y merezco, por lo tanto, vivir con dignidad, dedicándome a esto. Entonces eso, que pidan, sobre todo a las marcas grandes y tochas, y también que intentamos consumir en medida de lo posible, también pues intentar unirnos, pues pequeñas marcas, pequeñas creadoras, pequeños tal, porque Amazon no necesita ser más rico, Jeff Bezos no necesita ser más rico, y al final pues la manera de apoyarnos precisamente entre tal es como, oye, pues mira, esta persona que ahora mismo le acaba de echar su empresa y acaba de montar un pequeño negocio, pues vamos a ver los jaboncitos que vende, y poco a poco pues intentar hundirnos lo menos posible de la mano. Bueno, yo voy a decir a todas las personas del sector de hostelería que por fin ya estamos teniendo nosotros más la sartén por el mango, que es la hora de decir que no a toda esa precariedad que tantos años nos han hecho creer que es costumbre y que es normal dentro del sector cuando no lo es. Y dicho esto, tengo que decirlo, que colaboro con Comisiones sobre Servicios y hemos creado una página web porque una de las cosas también que prioriza la precariedad es el desconocimiento de nuestros propios derechos. Yo recibo mensajes increíbles de ¿es normal librar un día? ¿Es normal te tienen que pagar las horas extras o cosas así tan básicas que ahí me di cuenta que hay mucho desconocimiento? Yo el primero, ¿eh? Y al final, pues nada, contacté, tuve una reunión con Comisiones sobre Servicios, que fue el sindicato que fue el primero que me contactó. Le dije que, bueno, que yo expongo, publico y denuncio, pero quería traspasar un poco, ¿no?, la pantalla y que fuera un paso más, una ayuda más real a todas las personas que trabajan en el sector y, bueno, quedé en un hotel con ellos que tenían como una ponencia allí. Y hemos creado una página web que se llama hosteleriaccoo.es y dentro de esa página pues tienen tips, tienen convenio porque va por convenios, por comunidades, por convenio de hostelería y tips sobre todos los derechos que nos pertenecen si están embarazadas, si la han despedido, si etc. De todo. Y aparte dentro de la misma web hay un correo electrónico donde tiene asesoramiento gratuito para que les asesoren los casos más personales, no específicos. Así que
Tenemos las herramientas y ahora es la hora de decir que no a la precariedad y poder vivir y ser feliz, no solo trabajar para sobrevivir. Yo quería decirle a Violeta que es una idea muy buena eso de apoyarnos entre todos y me ha gustado mucho, me has dado como también mucho ánimo, de verdad. Y luego quería deciros también que en el mundo de precario también hay un escalón más bajo que es el de la discapacidad. La discapacidad es ya la precariedad máxima. Y yo que tengo una hija con discapacidad, deciros también es muy complicado ser joven y encontrar trabajo con discapacidad. Soy de una discapacidad invisible. Y ya que dices tú eso, yo también, para sentirme mejor, lo que he hecho es intentar hablar de ese mundo de la discapacidad. También tengo un podcast que se llama Mundo Disca, por si me queréis escuchar, que hablamos del sector de la discapacidad, desde el punto de vista discapacidad, ¿vale? Que si os apetece escucharlo, agradezco a Somos Estupendas que me deje la publi. Estaba haciendo aquí la cuña. Bueno. Yo el viernes estuve en Barcelona. Bueno. Era broma, era broma. Gracias. Bueno, chicas, pues me entristece acabar, pero me alegra por todo lo que se ha hablado. Hemos terminado este episodio de Se tenía que decir y se dijo, y de verdad que me siento profundamente agradecida con todas por venir. Muchísimas gracias, o sea, sois icónicas. Muchas gracias a vosotros por traernos. Qué bien. Mil gracias. Y a ti que nos estás viendo y escuchando, recuerda que no estás sola. Lo que sientes tiene sentido. Si estás cansada, triste, desbordada, no es que seas débil, es que estás intentando sobrevivir en un sistema que no cuida. Y es que la precariedad laboral no es un fallo individual, es una estructura que vulnera, que agota, que rompe, pero no estamos solas. Y hablar de esto juntas ya es una forma de cambiarlo. Así que ya sabéis, nos vemos muy pronto y nos escuchamos aquí en Se tenía que decir y se dijo. Y ahora sí que sí, un besito.